nos dirigimos a la Casa de los Horrores aquí en Indiana y es precisamente la casa de uno de los asesinos en series más prolíferos de este país y obviamente también de este estado, y se trata de la casa de Herbert von Meister. En esa casa se encontraron más de 10.000 restos humanos, de restos óseos, y se dice que todavía en la actualidad, hoy por hoy 2026, se siguen encontrando. Esto es inhumano. Y esta casa sigue manteniendo todavía a esta población consternada, ya que a pesar de que han pasado los años, esta casa no se destruyó como suele suceder cuando son propiedades de personajes tan infames como estos. Esta propiedad se vendió, ya ha pasado a manos de otro dueño, que incluso tengo entendido que la dividió en parcelas, y actualmente en 2025 y 2026 siguen apareciendo restos humanos, quedan cuerpos incluso sin reconocer, ya que, o sea, la cantidad de gente que se supone o que se cree que este asesino terminó con su vida fueron muchísimas. Y el método que utilizaba para deshacerse de los cuerpos era quemándolos y triturando los huesos y esparciéndolos en su propio patio. Hay que también resaltar de que este personaje, si bien nunca lo pudieron agarrar, nunca confesó su delito, no hubo oportunidad, porque cuando se dio cuenta que lo estaban buscando, logró huir hacia Canadá y se quitó la vida dejando una carta. Pero en una carta que se dice que eran de 2 páginas, le echó la culpa a su matrimonio, a que los negocios que tenía no estaban funcionando. Habló de todo, pero no mencionó nada acerca de los crímenes que había cometido. Y también se le quiere adjudicar, muchos investigadores dicen que él es muy posiblemente y muy probablemente el asesino, el que llamaron el estrangulador de la I-70. Y yo quiero que ustedes se den cuenta y vean cómo es esta zona. Nos dirigimos precisamente a esa casa que es en Westfield, y Westfield es una de las zonas más pudientes aquí, una buena zona, se podría decir, donde hay casas de gente ya de clase media alta y clase alta. Entonces fíjense la tranquilidad que se ve aquí. Incluso en esos tiempos no me quiero imaginar cómo era. Y hay que resaltar también es que este estado es catalogado como uno de los estados más conservadores de los Estados Unidos. Y las características de este personaje es que en ese entonces sus víctimas fueron personas homosexuales. No me quiero imaginar cómo era en esa época. Y precisamente la desidia que hubo y el tiempo que tuvo este asesino de cometer esos crímenes y que no lo investigaran fue porque él sabía en la comunidad que vivía, sabía que, o sea, tenía su familia y tenía que aparentar, dar una imagen a nivel de la sociedad y perteneciente también a un grupo social alto. Venía de una familia de un hombre, hijo de un médico muy conocido aquí en esta parte del estado, que él sabía que tenía que guardar sus apariencias y tenía una familia modelo, entre paréntesis, pero en realidad era lo que llaman un homosexual de closet. Entonces, como él atacaba a hombres homosexuales, precisamente por eso las autoridades en esa época y dentro de esta sociedad tan conservadora, entonces esas investigaciones no continuaban, no seguían, ni siquiera se abrían. Se dice que en el mejor de los casos simplemente hacían un pequeño registro de quién era la persona que estaba desaparecida. Bueno, y ya llegamos, pero qué casualidad que de aquí para allá no, o sea, las urbanizaciones están abiertas, ¿verdad? Pero justamente esa tiene un portón. No sé qué tanto es que venía mucho la gente a molestar, así como estamos viniendo nosotros, o se debe a que siempre ha estado cerrada, por lo menos desde un tiempo para acá. Pero vamos a acercarnos porque es precisamente esta donde vamos a señalar.
aquí es la entrada para llegar a la casa, pero está cerrada la urbanización y estamos a 1 minuto. Por aquí podemos decir que entraban esas personas y más nunca salieron. Cuando nos devolvimos encontramos un caminito. Ya nos habían hablado de este camino, pero nos advirtieron también que han habido varios ataques aquí. No nos recomendaron que nos metiéramos. Precisamente yo creo que porque estas cuestiones atraen gente así como nosotros, que por lo menos para mi canal hablamos de True Crime, hablamos de misterio, y de alguna manera pues nos fascinan estos temas, pero desde un punto de vista de divulgación, desde un punto de vista profesional, en el sentido de que nos gusta analizar el perfil criminal. Nosotros como abogados tocamos esos temas y con respeto a las víctimas, obviamente, lo abordamos desde un tema pues serio y alejados del morbo, aunque es inevitable que este tipo de casos lo despierte en la gente. No sé, a mí no me inspira tanta confianza. Ahorita vi pasar a una señora con un perro. Ahorita estamos viendo a un señor en una bicicleta. O sea, siento que pues me puedo atrever a grabar este espacio. Es un camino muy cercano a la urbanización de la casa, donde está la casa. Recuerden que esto antes, parte de esto no existía porque esa granja, o sea, esto era todo. Lo que pasa es que inversionistas, después de lo sucedido, compraron y dividieron en parcelas y obviamente pues ya llegó más gente y esto se urbanizó más. Pero aún todavía ese caso está abierto y aún algunos vecinos han encontrado, cuando van a hacer algún tipo de reparación en sus jardines, han encontrado restos humanos todavía. Bueno, hablo de huesos que este asesino Herbert Baumeister quemaba y trituraba y los regaba en su jardín. Entonces nada, vamos a hacer una toma. Sí da un poquito de miedo, pero ya me dio un poquitico más de confianza al ver a esas personas que se metían ahí. Vamos a ver. Bueno, y aquí como estamos previendo las cosas, ya mandamos nuestra ubicación en tiempo real a nuestros familiares. Y fíjense, este es la caminería que hay. Bueno, es un monotrail. Pues sí, aquí viene la gente a hacer ejercicio. Fíjense, este es el espacio y ya les voy a indicar cuál es allá. Pueden observar ustedes, es la entrada de la urbanización, que ahorita es como una especie de urbanización, pero allá se encuentra la casa, o bueno, de la que pertenecía a este asesino. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido. Ya me dio confianza porque fíjense, allá va una muchacha en bicicleta. Que cualquier cosa puede correr rápido. Pues sí, pero vamos a ver. Bueno, y aquí nos encontramos en los alrededores de la casa que vinimos a ver y bueno, ya observamos que se nos hace muy difícil. Bueno, ya sentimos un poco más de confianza porque hemos visto a varios ciclistas pasando por aquí, pero como nos habían dicho, no se metan en ese espacio porque se han reportado varios ataques. Nosotros vinimos pues sí con un poco de curiosidad, movidos por la curiosidad, pero también es porque en este canal abordamos temas de true crime, de misterio y lo hacemos pues obviamente desde esa óptica. Queríamos de verdad tener más acercamiento a la casa, nada más saber que por estos sitios, muy probablemente este loco, este psicópata caminaba por aquí, pasaba por aquí, traía a sus víctimas por aquí. Sí da como una sensación extraña. Bueno, aquí estamos prácticamente detrás de la propiedad y fíjense este caminito que dice propiedad privada. Hay un caminito aquí. Estas cosas se respetan muchísimo aquí. Ya sabemos cómo
como es en este país. Bueno, se debería respetar en todos lados, pero aquí sabemos que podemos tener consecuencias letales. O es que sí hay como una separación. Sí. Pero entonces con razón este bosque nadie... Imagínate este bosque de noche. Con razón aquí no encontraban a nadie. Mira, todo eso forma parte de la propiedad. Yo siempre me he preguntado cuando veía las películas, cuando hay un ataque así aleatorio de asesinos en series, pero es que ¿quién sale solo a correr? Fíjense aquí, allá va la muchacha, bueno, allá vienen dos ciclistas, pero fíjense esta caminería completamente sola, aquí estamos solos, y una persona con malas intenciones, este sería su lugar favorito para atacar, ¿verdad? O sea, sí suceden. O sea, esta es una sociedad que todavía se basa muchísimo en la confianza. No tienen esa malicia con la que yo creo que está en el ADN de nosotros en Latinoamérica, que es estar pendiente, quién viene atrás, quién viene. No, nosotros vemos que personas aquí confían, siguen confiando, y por eso salen, trotan, caminan en lugares tan desolados como estos. Yo de verdad, ni loco vendría solo a caminar por aquí. De verdad que no, así viviera ahí mismo. Siento o venimos en grupo o le doy la vuelta a la urbanización, que todos me vean. Prefiero. De verdad a mí me sorprende, pero es parte de entender la sociedad aquí, los estadounidenses, que todavía tienen esa cosa de que cada quien a lo suyo, cada quien está pendiente a lo suyo. Aquí en las cercanías de donde ocurrieron los hechos de el estrangulador de la I-70. Bueno, tengo que aclarar que las autoridades, los investigadores, muchos dicen que como no se logró demostrar que efectivamente era el estrangulador de la I-70, no se le pueden adjudicar, digamos, esos hechos. Pero también muchos investigadores dicen que Herbert, el dueño de la granja que estaba aquí, que todavía creo que se sigue llamando así, la Fox Hollow Farm, efectivamente era el estrangulador. ¿Por qué? Por su patrón. Los perfiladores, los criminólogos saben que los asesinos en serie tienen un patrón. O sea, tienen una forma de comportarse, escogen un tipo específico de víctima, y el estrangulador de la I-70 obviamente estrangulaba, y Herbert Baumeister ejecutaba a sus víctimas de la misma manera, y las víctimas estaban comprendidas en un rango de edad, tenían una apariencia física muy similar y eran de la comunidad homosexual de esa época. Entonces todo concuerda con que él era el mismo, y aquí en la propiedad, en estos alrededores, siguen apareciendo restos de huesos que cada vez que se consiguen, algún vecino removiendo su tierra, haciendo algunos arreglos, contacta a las autoridades, y esos restos van a parar a la universidad aquí de Indiana, porque los almacenan para más adelante con nueva tecnología. O sea, darle, digamos, lo que toda persona pues debería tener, una despedida digna, que por lo menos se encuentre. Y otra de las cosas que se habla mucho de esta casa es que dicen los nuevos propietarios que están lidiando mucho con cosas paranormales. Hablan de un sujeto que se aparece de franela roja, dicen que le tocan la puerta así de una manera como muy desesperada. Dicen que una de las personas que estuvo alquilada dice que la primera noche tuvo una pesadilla de esas fuertísimas, que incluso hizo que se despertara y salir corriendo en una especie de trance o sonambulismo, donde el sueño consistía en que un asesino lo perseguía.
y que él caía a la piscina. Entonces, bueno, son tantos eventos y tantas cosas paranormales que guarda esto, que es como para otro tema, pero Sí, son como dos casos en uno. sí. A mí que me gustan estas cosas de analizar el perfil criminal, la criminología, las cuestiones del true crime, no había estado tan cerca de un sitio donde se hayan cometido tantos asesinatos y tantas cosas crueles, y saber que este era el territorio, esta era la zona de Herbert von Meister. Bueno, y ya retirándonos de la zona y para terminar, yo he abordado los temas de true crime, y cuando buscamos analizar algún crimen, hacerlo desde la computadora, desde el set, es un poco más fácil, creo yo. Hay una distancia emocional, o sea, se entiende, pero ya venir al sitio donde ocurrieron las cosas, la mente, o sea, la imaginación de uno vuela y uno se empieza a imaginar las cosas de lo que uno lee, de lo que uno ha visto, de los documentales, y de verdad es como, o sea, es como más tétrico el venir a un sitio donde se han cometido esas cosas tan feas. Y lo peor es que a veces uno escucha esas narraciones y uno se imagina un monstruo, uno se imagina a una zona incluso marginal, donde uno ve que la maldad, porque en realidad cuando abordamos estos temas, yo lo hago, por ejemplo, es desde el punto de vista de analizar la maldad, de dónde viene la maldad, cuál es el origen de la maldad. Y se le cambia a uno la perspectiva desde que uno ve estos casos, porque desde la escuela lombrosiana de César Lombroso, donde él quería analizar al ser humano con esas apariencias de monstruo, y eso como que se arraigó mucho en nosotros, y nos cuesta creer que una persona completamente normal, con una apariencia completamente dócil, fíjense, este asesino Herbert von Meister, que era una persona delgadita, o sea, una persona que aparentemente no parecía malo, venía de una familia pudiente. Ya vimos, ustedes han visto la zona donde él se desplazaba, donde él vivía, en los círculos de la sociedad que él estaba, y nos cuesta creer que una persona con esas características, viviendo donde vivía, perteneciendo a donde pertenece, sea capaz de cometer estos actos, porque uno cree que el criminal, el que es capaz, el monstruo de hacer esas cosas, el que es capaz de hacer estas locuras, es aquel hombre full de tatuajes, ¿verdad? Ese, por lo menos para muchos, y más que todo en estas sociedades, el inmigrante, el que practica cierto tipo de religión, o sea, yo porque he abordado este tipo de casos de muchas formas, y en conclusión, con este caso, me hace reflexionar sobre esto. Y no solamente Herbert, muchos de los asesinos en serie, muchos pertenecen a una buena familia, muchos han tenido buena posición, muchos tienen una apariencia completamente distinta de lo que el imaginario colectivo cree que es un monstruo. Son encantadores, por eso es que, bueno, cuando se estudia la psicopatía, se habla de estos rasgos que tiene el psicópata, que es encantador, cae bien, es amable, es atento, y la gente pues obviamente no va a ver esas señales porque cumple con las características de una persona que es completamente confiable. Y nada, vamos a dejarlo hasta aquí. Es una forma distinta de lo que he venido haciendo, abordando los casos, pero ya que tenía la oportunidad dije, vamos a ir. Lástima, de verdad pensé que íbamos a llegar más allá, que íbamos a tener completamente de frente la casa. No se pudo, pero estuvimos a pasitos de ver ese... Bueno, y tal vez sin querer hasta pasamos por encima de
de alguno de los restos que todavía quedan. No me quiero imaginar las cosas que se pueden escuchar o vivir en las noches con estas cosas paranormales que han relatado los vecinos. Entonces, de verdad que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, porque hablar del caso ya de esta casa a nivel paranormal ya es recopilar, digamos, otro tipo de relatos, otro tipo de información. Esto es inhumano.